La noticia al momento, presten atención que hoy Estados Unidos ha condenado a Chiquita Brandt. Chiquita Brandt es una de las empresas estadounidenses que apoyó el paramilitarismo y también a la guerrilla al parecer, pero la candidatura de la gobernación de Álvaro Uribe Vélez aparece allí este señor. No solamente eso, al parecer él apoyó las Convivir, que eran al parecer los mismos paramilitares, donde cabal dice que nada menos Gabriel García Márquez es un mentiroso porque dijo en su libro que habían llevado más de 3,000 personas por delante de esto que fue lamentable, lo de las bananeras, que mucha gente se fue de este mundo al parecer por todo esto del polvo blanco. Pues las víctimas tuvieron que ir a Estados Unidos a denunciar esto porque en Colombia al parecer no tienen ley. Pues un jurado de 8 miembros en West Palm Beach, en Florida, encontró a Chiquita Brandt International responsable de financiar una violenta organización paramilitar colombiana, las Autodefensas Unidas de Colombia, que fue responsable de importantes actos realmente atroces contra los derechos humanos durante las décadas de 1990 y de los años 2000. Esto se extendió hasta el 2004. El jurado, donde cierto sector político se ha visto, digamos que han sacado provecho de todos estos actos que se han realizado a través de empresas bananeras, lamentablemente, en nuestro país, desde la masacre de las bananeras hasta la financiación que dio Chiquita Brandt a los paramilitares, e incluso a través de estas empresas que todavía exportan este producto al exterior, pero que lamentablemente muchas de estas cajas vienen contaminadas con el famoso polvo blanco. Este fin de semana se dio a conocer una decisión importante en materia civil, o falta de terminar en materia penal aquí en nuestro país, y se quiere también la justicia de Estados Unidos, pero en materia civil fue condenada Chiquita Brandt, fue declarada responsable de los crímenes que ejecutaron varios de los paramilitares o los grupos paramilitares entre el año 97, 98 hasta el año 2004 aquí en nuestro país. ¿Por qué? Porque Chiquita Brandt habría financiado a estos grupos antisubversivos a través de las famosas Convivir en Colombia, donde les habían dado por lo menos la cifra de 1,7 millones de dólares para que pudiesen operar y brindarles esta famosa seguridad a los privados que fue tan conocida y que fue tan aplaudida y digamos que desarrollada por parte de la extrema derecha en ese momento, por parte de el gobernador de Antioquia de la época, quienes veían con buenos ojos las Convivir y todos estos grupos de defensa antisubversivos que ellos estaban creando y financiando. Chiquita Brandt pues estaba tratando de decir, oiga, esto nosotros sí, vimos plata, vimos el dinero, pero fue obligado. La verdad es que no se obligaba a nada. Esta plata al final se determina por parte de la justicia norteamericana en materia civil que no hubo ningún tipo de coacción, que no se estaba obligando absolutamente a nadie a dar dinero, sino que Chiquita Brandt pues entregaba esta plata de manera voluntaria y las víctimas, 8, 9 víctimas creo que son, de una cantidad importante de víctimas, pues logran recibir esta indemnización. Se empiezan a revelar unos documentos y cuando se toca el tema de Chiquita Brandt, reitero, se nos viene a la cabeza el tema de las masacres de las bananeras por allá en el 28, ¿no? Que también lo trajo Gabriel García Márquez en su libro, donde él habla de más de 3,000 víctimas, donde se habla que todas estas víctimas fueron arrojadas a un río, o sea, un tema totalmente lamentable. Llegamos a Chiquita Brandt y todo esto se está extendiendo hasta la época. Es importante que las autoridades colombianas, la justicia colombiana empiece a investigar a los responsables alrededor de cada una de esta época, ¿no? Documentos como estos que ustedes están viendo en pantalla y que tienen acá abajo, ¿no? Convivir, ustedes la ven, escritos en inglés, documentos que trataban de ocultar esta multinacional Chiquita Brandt, que recordemos funcionaba con otras empresas ligadas a esta misma multinacional, fueron los que se encontraron y que fueron pruebas fundamentales para determinar y para que fueran declarados culpables de financiar paramilitares. Bueno, ahí tienen ustedes donde sale cabal a desmentir todo esto y lo hace con una forma de que la gente le cree, porque ¿qué hace esta mujer en el Congreso cuando esta mujer al parecer es cómplice de todo este horror con este innombrable en Colombia? Gracias a este señor que llegó a Colombia y se posicionó como gobernador, después como presidente, comenzaron todos los dolores en Colombia. De las Convivir, lamentablemente, que funcionaron prácticamente de la mano, y de este personaje, ¿no? De Álvaro Uribe Vélez, que cuando se habla de paramilitarismo, curiosamente, él siempre por allí mencionado de una u otra manera. Gravísimo este señor, el dolor que le ha causado a muchos colombianos. Por eso compartan este video, denle muchísimo like. Si no se ha suscrito al canal, suscríbese, porque es totalmente gratis, pero sirve para que esta gente no vuelva nunca más el poder. Muestran que sus directivos sabían que las contribuciones que pagaban a las Convivir en Colombia eran para los paramilitares. Por eso la fiscalía pide ahora investigar si el gobernador de Antioquia de la época, Álvaro Uribe, también lo sabía. La compulsa de copias que vincula al exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, quien ejerció ese cargo entre 1995 y 1997, tiene como soporte la acusación de la fiscalía en la que llama a juicio a 13 exdirectivos de la multinacional bananera Chiquita Brandt. En el documento judicial, la fiscalía tiene en cuenta el testimonio de uno de los acusados, Reinaldo Escobar de la Hoz, representante legal de Banadex, la colombiana filial de Chiquita Brandt, quien participó en la reunión con Carlos Castaño, en la que se convino el pago de 3 centavos de dólar por caja como aportes a las Convivir, como lo describe este documento. Él, en nombre de Chiquita, manifestó su inquietud respecto de estas cooperativas, debido a que muchas ONG nacionales e internacionales habían hecho reparo a esa idea. Las ONG advertían en ese momento que las cooperativas de seguridad Convivir eran grupos paramilitares. El gobernador Álvaro Uribe le aseguró que todo era bajo el marco de la legalidad y ordenó a su secretario de gobierno remitir la documentación correspondiente a la compañía. Otro de los declarantes incluidos en el escrito de acusación señala que Uribe Vélez fue quien montó las Convivir. Eso lo montó el gobernador de Antioquia, que era Álvaro Uribe, y montó eso como un sistema de seguridad en las fincas y el objetivo pues de garantizar como seguridad en las fincas. Eso fue lo que manifestó Álvaro Uribe en esa época. Entre los folios que existen con el logo de Chiquita Brandt y que serían parte de las pruebas de la fiscalía contra los 13 exdirectivos acusados de la multinacional bananera porque aparentemente financiaron el paramilitarismo, está este documento en el que se lee que el 24 de octubre de 1994 Chiquita Brandt aportó a la campaña de Álvaro Uribe Vélez, entonces candidato a la gobernación de Antioquia, $5,935 y $2,374 al conservador Alfonso Núñez, contrincante de Uribe Vélez en la campaña y quien perdió las elecciones. Una de esas pruebas
La Fiscalía hizo una inspección en la gobernación de Antioquia y encontró documentación de apoyo al funcionamiento de las Convivir en el eje bananero de Urabá. El jefe paramilitar Raúl Hasbún contó a justicia el número de grupos de Convivir que, según él, fueron creados mientras Uribe fue gobernador de Antioquia. Cuenta además en esta oportunidad que fueron 14 o 15 las cooperativas Convivir que se montaron porque así lo quería la gobernación. Los empleados de Chiquita Brands, llamados a testificar a la Corte Federal de Nueva York, confirmaron que el gobernador Uribe Vélez bendijo sus grupos que terminaron recibiendo los pagos para los paramilitares. Fue fundado y empujado por el gobernador de Antioquia y fue bendecido por la legislación en Colombia. Testimonios como este están incluidos en las pruebas de la Fiscalía para compulsar copias contra los gobernadores de Antioquia de 1997 a 2004. Ahí tienen ustedes al innombrable, ese es el que creó el dolor más grande de la historia de Colombia. No entiendo por qué hay gente que se indigna cuando se les dice la verdad con pruebas. Es mejor que se quiten esa venda porque el país de Colombia es muy bonito para tener un personaje como el ese. gobernador de la época, Álvaro Uribe Vélez, que fueron de una u otra manera impulsadas por este personaje, fue que Chiquita Brands financió a los grupos paramilitares, pero no solamente financió a los grupos paramilitares, Imagínense. bueno, si se quiere, sino que financió la campaña de Álvaro Uribe Vélez, que no sé si es lo mismo, pero bueno, financió a los grupos paramilitares y financió la campaña de Álvaro Uribe Vélez a la gobernación de Antioquia. A estas Convivir y que las fundaron, las crearon, les dieron apoyo y las defendieron a capa y espada en todos los escenarios políticos que querían. Álvaro Uribe Vélez, ya siendo presidente, a través del DAS y demás, pues sacaron de Colombia a Holman Morris, Dani Coronel, por este tipo de investigaciones. Vivir de las cuales no se estaban en Urabá y contaron con el impulso vehemente del entonces gobernador de Antioquia, hoy presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Hemos propuesto dos medidas complementarias. La primera, para que participe más la ciudadanía, con equipos de comunicación, como un actor que colabore con la fuerza pública y con la fiscalía, con empresas de seguridad muy serias y muy eficaces en las fincas bananeras. Esas empresas de seguridad muy serias en las fincas bananeras, como dice el gobernador, hoy presidente, fueron todo menos serias. Y como dice HH, sirvieron de fachada al paramilitarismo. Es más, según la vicepresidencia de la República, entre 1995 y 1997, periodo de la gobernación Uribe, la región de Urabá presentó la cifra de 216 muertes por 100.000 habitantes, la más alta de su historia, lo que demuestra la muy poca seriedad de las Convivir. La Convivir, a la cual Chiquita Brands le dio el dinero mensualmente, es la Convivir Papagayo. Esa Convivir fue creada en el gobierno departamental en Antioquia de Álvaro Uribe Vélez. Esa Convivir se creó con la firma de Álvaro Uribe Vélez y fue la misma que recibió los pagos de Chiquita Brands destinados al paramilitarismo que generó toda esa secuela de muerte y violencia en Urabá. Crea, según también varios expertos e investigadores alrededor del caso de Chiquita Brands, que se crea la Convivir Papagayo con la firma de Álvaro Uribe Vélez y a través de esa Convivir, Chiquita Brands financiaba a las AUC. ¿Y dónde están las investigaciones? Hay pruebas, colombianos. Muchos que pertenecen al partido entiendan, están las pruebas. ¿Cómo es posible que ustedes quieran tener un partido de estos cuando han creado lo peor de Colombia? Y no solamente se sacaron el turismo de Colombia con todo esto que hicieron porque no les importa, sino al parecer el polvo blanco y llenarse los bolsillos, pero jodiendo a un país y a muchos colombianos. No les importó al parecer sacar a García Márquez porque les dijo sus verdades. Por ejemplo, ha negado el tema de la masacre de las bananeras. Dice, no, es que eso no existe. Eso fue un mito inventado por Gabriel García Márquez cuando escribió 100 años de soledad. Es que es increíble. Esta misma señora ha negado el tema de las ejecuciones extrajudiciales. Esta misma señora ha negado el fenómeno del paramilitarismo. Esta misma señora ha negado una cantidad de hechos reales que vive Colombia y que para ella son mitos. Por si hablan también desde los sectores ganaderos que presuntamente han estado vinculados históricamente también con el paramilitarismo. Ella salió a decir, mire, en algún momento que el tema de las masacres de las bananeras era un mito histórico. Eso fue lo que dijo, que eso era un mito histórico creado por Gabriel García Márquez. Y ella también en algún momento pues negó el tema de las ejecuciones extrajudiciales, las 2.402 bajas por parte del Estado colombiano en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. También dice, esto es un mito, esto es una invención. Miren del tema de las bananeras, la masacre de las bananeras, que fue puesto también en el libro de Gabriel García Márquez. Y ella dice, no, es que ese mito se lo inventó el comunista Gabriel García Márquez. Imagínense tratar a García Márquez de comunista. Es que a todos los que hablen de ellos son comunistas y ya es hora que todos se quiten esa venda y se den cuenta que esta mujer nunca le vuelvan a dar un voto para que esté en el Congreso, porque con una vehemencia miente descaradamente. Mira cómo miente. El mito de las bananeras. Los invito a ver el debate completo de Partida W anoche, que estuvo muy bueno. Ya está en mi Twitter, está en Facebook, está en YouTube. Y me permito aclararles lo siguiente, y además si lo escuchan completo lo comprenderán. Fue una confrontación armada. Por esos años, la Internacional Comunista había infiltrado el sindicato de trabajadores de la United Fruit Company. Esos trabajadores estaban armados. Hubo bajas, tanto de los trabajadores como del ejército. Si mal no recuerdo, creo que más del ejército. Curiosamente, el general en esa época, creo que era el general Rengifo, abuelo del hoy presidente de la Comisión de la Verdad, el cura Francisco de Rux. Entonces, se han inventado que fue una masacre. Gabriel García Márquez además le añadió la cifra de 3.000 trabajadores asesinados. Si ustedes hoy van al departamento de Magdalena e intentan tener 3.000 trabajadores para hacer cualquier tipo de trabajo agrícola, no lo van a conseguir. Ni en esa época, hace más de 80 años, ni hoy. Entonces así van creando una narrativa histórica mentirosa. Esa es la figura de inversión revolucionaria que utiliza el comunismo para inventarse a lo largo de la historia sucesos que no fueron como tal. Esa es la aclaración que quiero hacer. Decir es que el comunismo, es que aquí se inventan, es que aquí en Colombia no es que le quiten la vida a la gente, no es que quitan la vida a donde nadie. persigan a los trabajadores, no es que Colombia no es un país donde los sindicatos generalmente están en riesgo, donde los líderes sociales están en riesgo. Eso se lo inventa es el comunismo para tergiversar la historia. Hágame el bendito favor, hasta el punto que pueden llegar estos personajes de negar la historia de nuestro país diciendo eso se lo inventó Gabriel García Márquez. Increíble.
Ahí para que se den cuenta todos los colombianos lo mentiroso que es el uribismo y cabal, una loca de chavetada que no le importa decirle comunista al que sea, y más a Gabriel García Márquez. Porque la justicia colombiana nunca ha avanzado. ¿A quién está protegiendo la justicia colombiana? ¿Cuáles son las esferas de poder grandes, enormes, que la justicia colombiana no ha querido tocar? Entiendo que han habido unas... Eso lo dice Gustavo Petro, así que suscríbanse al canal, denle muchísimo like para que le llegue ese video a todo el mundo, donde miente el uribismo todo esto.